El libro El naufragio del Titán fue escrito en 1898 por Morgan Robertson, un oficial de la Marina de los Estados Unidos. En esta obra se relatan los trágicos eventos experimentados por un barco transatlántico llamado Titán, que termina hundiéndose en el Atlántico Norte, después de chocar contra un iceberg, guardando sorprendentes similitudes con el posterior desastre del Titanic. Curiosamente, Robertson escribió esta novela en 1898, 14 años antes del trágico naufragio del Titanic. Las similitudes entre ambos barcos no se limitan al hecho del hundimiento, ya que tanto el Titán como el Titanic compartían dimensiones, peso y capacidad prácticamente idénticos. Ambos eran considerados insumergibles, contaban con tecnología de vanguardia y ofrecían lujosas estancias para atraer a los adinerados de la época, aunque presentaban una carencia de botes salvavidas. Aproximadamente 3 años después del hundimiento del Titanic, Robertson falleció a la edad de 53 años en la habitación de un hotel. Este hecho se convierte en una pequeña anécdota en el misterio que siempre ha rodeado la verdadera historia del Titanic. Un evento que cambió de manera drástica la historia de la humanidad y que, según algunas teorías, podría haber seguido un plan preestablecido por quienes se convertirían en las personas más ricas y poderosas de la Tierra. La trama se complica en 1903, cuando J.P. Morgan, al frente de la International Mercantile Marine Company, adquiere la White Star Line, una línea naviera británica. 4 años más tarde comienza la construcción de 3 barcos de lujo, el Britannic, el Olympic y el Titanic, los 2 últimos siendo prácticamente idénticos. En ese periodo se gesta un movimiento financiero liderado por las principales fortunas de las familias Morgan, Rockefeller y Rothschild, que buscan la creación de la Reserva Federal de Estados Unidos. Este plan implicaba un control económico centralizado en manos privadas, utilizando deudas para enriquecer a las élites a expensas de empobrecer a los ciudadanos. Ante la oposición de algunos poderosos opositores, las élites maquinaron para deshacerse de quienes entorpecían sus planes, utilizando el Titanic como una pieza clave en esta trama. Los periódicos propiedad de Morgan anunciaron con entusiasmo el viaje inaugural del Titanic, elogiando su ingeniería y atrayendo a personas influyentes de la sociedad, incluyendo a opositores a la creación de la Reserva Federal. Entre los viajeros sobresalían 3 hombres por su riqueza y poder: Benjamin Guggenheim, un magnate de la minería y metalurgia; Isidor Straus, un influyente empresario judío naturalizado en Estados Unidos y dueño de los grandes almacenes Macy's; y John Jacob Astor, propietario del Empire State Building y detentor de la mayor fortuna del mundo. En ese momento, los 3 se oponían firmemente al plan de establecer la Reserva Federal de Estados Unidos, y de manera llamativa, los 3 desaparecieron con el Titanic. Resulta extraño que alrededor de 50 pasajeros de primera clase cancelaran sus pasajes en el Titanic en el último momento, y curiosamente todos ellos eran amigos o colegas de Morgan. ¿Puede ser que tuvieran conocimiento de lo que iba a suceder? Incluso el propio Morgan, propietario de la línea naviera y defensor de la construcción del Titanic, había planeado viajar, pero nunca abordó el barco. Canceló su boleto en el último momento, alegando enfermedad. Sin embargo, 2 días después, fue avistado en un hotel francés en compañía de su amante y aparentemente en perfecto estado de salud. Solo había pasado 1 año desde el naufragio del Titanic, cuando en 1913 el Congreso de Estados Unidos aprobó la ley para la creación de la Reserva Federal, con la aprobación del presidente Woodrow Wilson, quien admitió más tarde haber arruinado al país con esa decisión. La estrategia de Morgan, al deshacerse de los principales opositores a la Reserva Federal, tuvo consecuencias en el ámbito energético. John Jacob Astor, el hombre más rico de su época,
también era un amigo cercano de Nikola Tesla y su principal benefactor para los experimentos de energía libre. Astor se alojaba en el Waldorf Astoria, propiedad suya. Sin embargo, después del hundimiento del Titanic, Tesla acumuló deudas que no pudo pagar, llevándolo a desmantelar sus dispositivos. Morgan respaldó financieramente a Tesla hasta 1906, cuando construyó la torre Wardenclyffe, con la intención de transmitir energía de manera gratuita a través de la atmósfera. Esto no fue bien recibido por Morgan, propietario de la General Electric Company y monopolizador de la electricidad, quien aparentemente hizo todo lo posible para evitar el desarrollo de esta tecnología por temor a las consecuencias económicas. En relación con las causas del hundimiento del Titanic, hay dos teorías alternativas que desafían la versión oficial. La primera sugiere que un submarino alemán abrió un agujero en el casco del Titanic, ya sea por un choque accidental o por el lanzamiento deliberado de un torpedo. Este evento habría precedido al desastre del transatlántico RMS Lusitania en 1915, donde murieron 1.198 personas debido al ataque de un submarino alemán. Lo sucedido después de este naufragio es intrigante. Generó una oposición pública en varios países al Imperio Alemán y a sus aliados, lo que incentivó la participación de Estados Unidos en el gran conflicto bélico mundial y se convirtió en un símbolo para las campañas de reclutamiento militar. Este conflicto, como todos los demás, solo beneficiaría a los banqueros privados que se enriquecieron con los créditos ofrecidos para el gasto militar de todas las naciones sin importar el bando al que pertenecieran. La segunda teoría alternativa más popular sostiene que el barco que realmente se hundió fue el Olympic y no el Titanic. Meses antes del desastre, el 20 de septiembre de 1911, durante su sexto viaje, el Olympic tuvo un accidente con un buque de guerra, el HMS Hockey. La colisión abrió un agujero en el casco del transatlántico. Luego, por instrucciones superiores, sellaron el casco y trasladaron todos los elementos del Titanic al Olympic, con la intención de llevar a cabo el viaje inaugural con el Olympic, pero con la decoración del Titanic, dada la identidad de sus diseños. El objetivo era cobrar el seguro del accidente del Titanic y eliminar un barco que había sufrido un enorme agujero en el casco. Existen numerosos detalles que generan desconfianza sobre la posibilidad de que fuera un incidente puramente fortuito. En cualquier caso, es complicado determinar lo ocurrido realmente en torno al hundimiento del Titanic. Lo cierto, y sin dudas, es que ciertas personas se beneficiaron notablemente de este trágico evento. Resulta sospechoso que Morgan y sus asociados optaran por no abordar en el último momento. ¿Acaso sabían que el destino del Titanic no sería favorable? Cabe agregar que al año siguiente se estableció la Reserva Federal y el cártel Rothschild, Rockefeller, Morgan. Desde entonces han ocupado la cima de la economía y el poder. A pesar de ello, los ciudadanos de todo el mundo seguimos en la ignorancia, contribuyendo con nuestro dinero y trabajo para mantenerlos en la cúspide de la pirámide. No obstante, la mentira y el engaño son cada vez más evidentes, generando temor en aquellos que podrían enfrentar consecuencias adversas en un futuro muy cercano.